Bienvenido a esta transmisión en vivo. Deseamos que la palabra de Dios sea una bendición para tu vida y te invitamos para que compartas este video con alguien más. Estamos seguros que el mensaje que Dios tiene será una bendición para tu vida y para los tuyos. No olvides suscribirte y darle like a este video. Bienvenido a Iglesia Monte de los Olivos Online. Hermanos, Dios les bendiga en esta hora. Me da mucho gusto saludarles. Gracias al Señor porque nos permite estar en su santo templo, adorando su nombre, y esperamos que después de este momento de adoración la predicación de la palabra del Señor sea bendición para cada uno de ustedes. Voy a dar oportunidad para que los músicos, si son tan amables, o el grupo de alabanza, pase aquí a su lugar y se acomoden. Le pedí a Dani que me ayude ahí con el teclado. Quiero aprovechar que están de pie, vamos a hacer oración. Te damos gracias por este domingo especial. Te adoramos porque nos permites estar en tu templo este día. Para nosotros, el domingo es un día espiritual muy especial, porque lo apartamos con todo nuestro corazón para estar en tu santo templo, expresar nuestra alegría, expresar nuestra adoración para ti. Y también venimos a escuchar la instrucción, la orientación de tu palabra. Gracias en este momento porque nos permites estar en casa. Jehová mi Dios, te adoro con todo mi corazón. Jesús, mi amado Señor y mi Salvador, Príncipe de los pastores, recibe la adoración de lo profundo de mi corazón. Espíritu Santo, te bendigo en estos momentos. Te honro y te adoro con todo mi corazón, y gracias por esta hora especial. En el nombre de Jesús, amén. Pueden ocupar sus lugares, hermanos, si son tan amables. He decidido retomar este tema que en una pequeña porción, en una pequeña parte, lo compartí los martes, con lo poco de la iglesia que viene. Renovando el culto pentecostal, entendiendo por renovar que es hacer algo nuevo, o volver a su origen, o volver a su principio, a la realidad con la que se empezó. Y espero que Dios me ayude y ser de bendición. Cualquier predicación, cualquier conferencia que nosotros exponemos o tratamos con ustedes debe estar fundamentado en la palabra del Señor. El tema es importante: renovando el culto pentecostal. Tiene que ver con todos nosotros, tiene que ver en la forma que venimos y adoramos al Señor. Y quiero en estos momentos poner a su consideración los siguientes pasajes bíblicos. Parece que vamos a estar teniendo problema con esto, espérenme un poquito. Si no, pues sí, parece que ya ahí va. Base bíblica. Este es el pasaje que voy a considerar con ustedes, uno de los pasajes. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Este es un principio de la Biblia. La adoración es parte del grupo alabanza. Su trabajo es motivarnos, su trabajo es inspirarnos, y su trabajo es llevarnos en la adoración. Pero la adoración la debemos ofrecer todos nosotros cuando venimos a la casa del Señor. Un pasaje más. Este pasaje de la palabra del Señor está en 1 Corintios, capítulo 14, el verso 26. Dice de esta manera: por lo tanto, hermanos, cuando ustedes se reúnan, tal vez cada uno tenga un salmo, es decir, una expresión de adoración o una adoración, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lengua extraña o una interpretación, pero todo debe hacerse para edificación. Todo en un orden es lo que debe hacerse en la casa del Señor. Las tres razones por las que nosotros venimos a la casa del Señor es
para adorar al Señor, para escuchar el mensaje de la palabra del Señor y para el momento de la administración en el altar, que es donde suceden cosas muy propias, muy particulares. Estoy tratando entonces este tema que para mí es muy importante. Punto de partida: voy a abordar cosas de la cultura judía. Voy a abordar cosas en gran parte de la adoración y de la cultura judía, de las sinagogas. El shofar y la danza, más que elementos en la liturgia de la adoración, son aspectos culturales de una nación. Pero el shofar y la danza se metió en las iglesias nuestras, en muchas iglesias. Y vuelvo a repetirle, quiero que vea esto: el shofar y la danza, más que aspectos de la liturgia de la adoración, son aspectos de la cultura de una nación. Eso es lo que viene siendo. Les menciono lo siguiente, que para mí es muy muy importante y bien particular. El hermano Wilson, veterano de la guerra, regresa y lo empezaron a perseguir los fantasmas de la Segunda Guerra. Entonces, cuando empezaron a tener esas luchas y esas persecuciones de esos fantasmas, es decir, las escenas de lo que le pasó en la guerra, pronto le recomendaron que fuera con un psicólogo. Fue con el psicólogo y no funcionó. No le funcionó lo que viene siendo el psicólogo. Alguien más le sugirió: busca un templo cristiano para que oren por ti. Cuando los hermanos oran por las personas, suceden cosas muy especiales. Y fue a un templo. Pronto dio con ese templo, y en ese templo ese día Dios lo tocó y Dios lo salvó. Se bautizó de inmediato, y al poco tiempo de que se bautizó, se entregó tan genuinamente y tan profundamente, de todo corazón, al Señor, que empezó a sentir la inquietud de venirse a México a predicar el evangelio. Veterano de la guerra, no sabía español, y el hermano Wilson llegó a Casas Grandes. En Casas Grandes, en una de las calles cerca de la plaza principal, se encontró a una niña que no podía caminar, y el hermano, sin poder darse a entender con ella, solamente con señas, le indicó que si le permitía orar por ella y que el Señor la iba a sanar, y oró por ella. La niña no entendió el inglés, pero el Señor que está en el cielo sí lo entendió, donde en inglés le pedía que en el nombre de Jesús esa niña se levantara y caminara. Pues la niña se levantó y caminó enseguida, sin saber nada de español, porque el Dios que está en el cielo, nosotros tenemos problemas para comunicarnos, pero el Dios que está en el cielo entiende todas las cosas. Enseguida le mandaron hablar para que fuera a Ignacio Zaragoza. Fue a Ignacio Zaragoza y estuvo unos días pues tratando de predicar. No le entendían, no hablaba el español. Oró por algunos enfermos, sucedieron algunas cosas especiales, y de ahí se pasó al ejido Nicolás Bravo. En el ejido de Nicolás Bravo, el hermano Wilson vio el salón ejidal y lo contrató para hacer sus cultos. Y cuando iba una de las ocasiones al salón ejidal, vio el grupo de la calle que tocaba ahí en Nicolás Bravo, y se acercó y como pudo se dio a entender con ellos y los contrató para que fueran a tocar al salón. Así es de que ya se ha de imaginar el grupo del pueblo en el salón ejidal, pues el salón se llenó, se saturó. Pero lo que tocaba el grupo del pueblo pues no eran himnos, eran las canciones comunes que tocaban en el pueblo. Por eso el salón se saturó y se llenó. El hermano Luciano Vargas, ya siendo pastor, le llegó la noticia que en el ejido Nicolás Bravo había un avivamiento, que ya había llegado un misionero y que contrató el salón ejidal y que el salón estaba abarrotado. Entonces el hermano Luciano pues se fue después de que terminó sus actividades unos de los domingos, y cuando llega encuentra que el salón está pues saturado, bien lleno. Había gente hasta afuera. Y cuando entra el hermano Luciano y escucha al grupo del pueblo que tocaba,
Pues la gente del pueblo estaba bien motivada, bien animada, porque era lo que ellos sabían y era lo que ellos cantaban. En una palabra, era canciones mundanas. Y escucha el hermano Luciano que el grupo estaba cantando la canción Mi prieta chula es una mula. Eso estaba cantando el grupo. Así es de que se ha de imaginar. O sea, el hermano Wilson, sin saber, sin tener conocimiento, porque no hablaba el español, se le hizo fácil. Pues era propio que rentara un salón. Pero también se le hizo fácil invitar al grupo del pueblo para que fuera y hiciera el ambiente de la alabanza, el ambiente ahí de la música. No sabía. Vuelvo a repetir, el shofar y la danza, más que elementos de la liturgia de la adoración, son elementos de la cultura de una nación. Muchos pastores lo metieron en sus templos. Hay algunos templos que tienen el shofar. Es ese cuerno largote de los chivos. Y huelen horrible, pero le suenan y retumba y suena. En casos particulares y solamente muy especiales se usa ese shofar como cultural y a veces para conmemorar o celebrar algo especial de los judíos, pero no es parte de la sinagoga ni la alabanza. Un pastor aquí de México, aquí de Chihuahua, antes de la guerra de Israel, fue a un viaje turístico a Israel. Y cuando está en el viaje turístico, el guía que ellos llevaban tocó este tema y les dijo que el shofar y la danza, que en algunas iglesias cristianas de México, porque él es de México, conoce muy bien la cultura mexicana, pero aparte muchos de ellos son antropólogos, son sociólogos, muchos de los guías de turistas conocen todo. Así es de que como guías de turistas te explican bien todo. Y hablaba un español perfecto y dijo, eso lo soltó. Y dijo, el shofar y la danza, más que elementos de la liturgia de la adoración, son elementos de la cultura de una nación. Y este pastor se sintió atraído, se sintió flechado y aprovechó un momento especial. Y cuando el guía de turistas está solo, que ya había dado su explicación a cierto lugar que llegaron, él se acercó y dijo, a ver, explíqueme esto. Y se lo explica y le dice, ofenden la cultura judía porque lo metieron a la iglesia y no tiene nada que ver con la liturgia de la adoración en todo momento. Dice, si ustedes quieren tomar de su cultura y meter algo de su cultura a su templo, pues metan el son de la negra a su templo. Y ustedes saben de lo que estamos hablando. El son de la negra es una canción mundana de aquí, típica de México. O sea que esto es bien especial, bien importante, y uno tiene que cuidar estos aspectos. A nivel interdenominacional o de todas las iglesias aquí de la ciudad de Chihuahua, pro la familia o a favor de la familia, se hizo una marcha. Y en la marcha pues vimos muchos pastores, muchas iglesias. Mero adelante llevaban las panderistas, llevaban las que traen los listones, llevaban las que traen así como alas, llevaban todo eso, mero adelante de toda la marcha. Y empezó la marcha y ellas van delante, pues van cantando himnos y van danzando y van haciendo muchas cosas. Cuando yo las observé, lo primero que se me vino a la mente fue la cultura nuestra. Los matachines de las iglesias. Fue lo primero que pensé. ¿Acaso nuestra iglesia tradicional no tiene matachines en todos sus eventos? Sí los tienen. Eso fue lo primero que yo pensé. Los pastores que lo han metido, pues Dios los bendiga. Pero yo, como pastor de la iglesia del Monte de los Olivos, por respeto a ustedes y por respeto a Dios y porque es algo cultural, no es algo de la liturgia de la adoración, jamás metería el shofar y jamás metería la danza a mi templo, jamás. Hay otra forma de expresarse y de adorar al Señor con todo el corazón. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús para siempre. Así es de que esto es muy, muy importante, muy, muy especial. La adoración no tiene que estar necesariamente limitada o sujeta a la liturgia de ninguna cultura o religión. Cada denominación o iglesia deben establecer sus propios dogmas en cuanto a la liturgia de la adoración. Estos deben estar sujetos a la autoridad de las Sagradas Escrituras. Cada quien, siempre hay gente que se le da el componer poesía, alabanza. Cada quien debe. Yo respeto mucho la iglesia bautista, la iglesia metodista en su liturgia de adoración. Ellos tienen sus himnos tradicionales, ellos tienen todos sus cánticos especiales. Lo respeto, están bien, están en lo correcto. Como se debe respetar a nosotros.
Cada cultura somos diferentes. Imagínense a los puertorriqueños en su forma de expresar la adoración. Ellos son muy emotivos. Imagínense a nuestros hermanos, porque también son hijos de Dios. Nuestros hermanos de color también son muy efusivos, muy expresivos y tienen capacidades musicales muy desarrolladas, muy especiales. Pero cada religión, cada iglesia debe hacer sus dogmas en cuanto a la adoración, sus propios dogmas, pero deben estar sujetos, o sus propias composiciones, en otra palabra, pero deben estar sujetos a la palabra del Señor. Pasemos al siguiente aspecto, sobre el grupo de alabanza. Lo voy a decir con todo respeto para todos los grupos de alabanza. No se trata de que la iglesia siga al grupo de alabanza. Se trata de que el grupo de alabanza entienda que está sirviendo a Dios y a la iglesia. Esto es elemental. Siguiente pensamiento: la meta no es que la iglesia se quede con una buena experiencia musical, sino que sea motivada a accesar a la presencia de Dios a través de la adoración. Tercer pensamiento: recuerda que los redimidos tienen prioridades. Los redimidos venimos a la casa de Dios a adorar al Señor, a oír la palabra de Dios y a ser ministrados en el momento del altar. Estamos a punto de celebrar el Pentecostés de este 2024. Pero el año pasado en el Pentecostés, pero no estar desubicado, invitamos al hermano Iván Reveles y predicó desde el sábado y luego el domingo. Y el sábado pasó algo bien especial aquí en este lugar. En la administración se escuchó la alabanza, se escuchó la predicación, y en la administración él llama. Y cuando llama al hermano Iván Reveles, Dios le revela nombres, y luego le revela los nombres con todo y apellido. En la iglesia tenemos pues Israel el bajista, tenemos al hermano Israel Solórzano, pero en ese tiempo no venía, y ustedes escucharon su testimonio a finales del año 2023 en los programas de Navidad. Entonces escucharon el testimonio. Recuerdo claro, aquí estaba parado en esta parte Israel y su esposa Fanny, estaban parados. Y de repente el hermano Iván dice: Israel, ¿quién es Israel? Y pues alguien contestó que también era Israel. Yo, dijo: no, tú no, Israel Solórzano, y suelta el apellido. Y enseguida se dirige con Israel y le empieza con la palabra de ciencia a decirle cosas importantes. Israel estaba lejos de Dios, Israel estaba enojado con Dios, estaba peleado con Dios, y ese día Dios lo restauró y Israel está aquí en este momento. Así es de que a la casa del Señor el grupo de alabanza viene para adorar al Señor y llevarnos a la presencia del Señor. Pero nunca debe quitarse en un servicio la adoración, la palabra, porque hubo un tiempo, y aquí me pasó, que ahora vamos a hacer un culto de adoración y eran puros cantos y cantos y cantos y cantos. No, debe haber tres partes: la adoración, la palabra, pero nunca se debe quitar la administración, porque en la administración es donde Dios empieza a manifestar con los dones entre la misma gente que tiene dones y empieza a orar, y Dios levanta a alguien a que ore por alguien y le empieza a decir exactamente la situación que vive o el problema que está viviendo, y también la solución, le traes la solución. Así es de que ese es un momento muy especial. Y el mensaje quedaría inconcluso si no se llama para que tú vengas al altar y le digas a Dios: gracias porque me hablaste, o gracias porque me dijiste que esto está mal, voy a corregirlo. Quedaría inconcluso. Hay que venir al altar, hay que buscar al Señor y hay que adorar al Señor. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús para siempre. Vamos a evaluar un poquito sobre los grupos de alabanza que pasa con nosotros y puede pasar en cualquier parte, en cualquier congregación. Estamos aquí evaluando el grupo de alabanza. ¿Cuál es el motivo de la participación del grupo de alabanza en la celebración del culto del domingo? ¿Lo hacen para demostrar sus talentos y habilidades musicales? Gracias a Dios que Dios ha levantado en nuestra congregación un grupo de alabanza especial. Cantan precioso, tocan precioso. Gracias al Señor por ello. Pero para nosotros y para ellos no es para exhibir el talento musical ni la voz preciosa angelical que Dios les dio. Es para adorar al Señor. Pero no solamente ellos, usted y yo también debemos adorar al Señor. Cuando nosotros abrimos nuestros labios en oración o cantándole al Señor, es algo especial. A Dios
Le agrada que le alabemos. Dios pide que le alabemos, pero nos hace mucho bien a nosotros las criaturas venir y rendirnos y adorar al Señor. Suceden cosas especiales en nuestro cerebro, en nuestra mente, suceden cosas especiales en nuestra alma, en nuestro espíritu. Cosas preciosas cuando adoramos al Señor. Es importante. Cuando el pueblo del Señor alaba al Señor, suceden cosas maravillosas. En Filipos, a medianoche, Pablo con su equipo de trabajo se pusieron a adorar al Señor. No había instrumentos, hermano. No estaban en un lugar muy agradable. Era un lugar inhóspito. Los habían azotado. Pero estando castigados y detenidos en la cárcel, y allá en el cepo los tenían amarrados de los pies y las manos, dijo Pablo: pues vamos adorando al Señor, porque Dios es bueno en todo tiempo, y en todo tiempo Dios es bueno. Y empezaron a adorar al Señor, y la cárcel se cimbró en un terremoto. Las puertas se abrieron, las cadenas de los presos se soltaron. Hermano, a nosotros nos hace mejor adorar al Señor que al Señor mismo. Al Señor le agrada y Él pide que le adoremos. Apartemos tiempo en la casa del Señor y en la calle o donde estemos para adorar al Señor. Glorifique el nombre del Señor. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús para siempre. Se hace por una remuneración económica. Los tiempos van cambiando. Yo respeto las iglesias que pueden pagar a sus músicos, y hoy los pagan. Pero si no se tiene cuidado en este aspecto, solamente le menciono lo siguiente: si no se cuida este aspecto y los músicos van a tocar porque les pagan y por un compromiso de un pago, entonces se perdió el enfoque, se perdió la realidad de las cosas, se perdió el propósito. El grupo de alabanza debe venir a la casa del Señor para adorar al Señor. Si la respuesta a estas interrogantes es sí, entonces el pastor con el grupo de alabanza y con la iglesia debemos redireccionar y decir y tener bien claro en nuestra mente y en nuestro corazón: es que a la casa del Señor debemos ir para adorarlo, por lo que Él es, por lo que ha hecho en mí, por todo lo que me ha contestado, y en las cosas que ha guardado silencio. Dios sigue siendo Dios. Bendito el nombre de Cristo Jesús para siempre. Es interesante, Rick Warren, el que escribió Una vida con propósito, también escribió un libro intitulado Una iglesia con propósito. Y en el libro Una iglesia con propósito, Rick Warren dice: el campo de batalla de las iglesias está en el grupo de alabanza. Abel Ledesma lo expresa de otra manera. Dice: yo creo que siempre el diablo nos visita a nuestros templos. Y menciona, y ya lo dice, no sé si lo dice en forma de chascarrillo, dice: nos visita a través del equipo de sonido, nos visita a través del grupo de alabanza, nos visita a través de muchos medios. Gracias a Dios que en el Monte de los Olivos tenemos un grupo de alabanza sólido, unido, y buscan y sirven al Señor. Pero en algunas partes el campo de batalla es el grupo de alabanza. A veces hay un estira y afloja, pero gracias a Dios que nosotros estamos bien en este aspecto. Avanzamos. Estamos tratando el tema renovando el culto pentecostal. ¿Qué es adoración? Tenemos la opinión de A.W. Tozer. No estamos cultivando el verdadero arte de la adoración. Poseemos casi todo, pero hay una cosa que las iglesias del Evangelio no tienen: la motivación e inspiración correcta para adorar. Damos gracias a Dios que Dios nos ha bendecido como iglesia. Tenemos un santuario donde estamos cómodos, tenemos un buen equipo, tenemos buenos músicos, pero la verdadera motivación es cuando uno tiene bien definido en la mente y en el corazón: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo yo en la tierra. Venir a la casa del Señor es para poner o postrar nuestras vidas delante del Señor y decirle: quiero adorarte y quiero servirte. Marcos Witt, hablando sobre la adoración, antes de ser un adorador tenemos que hablar del corazón del adorador. El corazón que está dominado por emociones malas no es apto para rendir una verdadera adoración. Por eso el corazón del adorador debe estar limpio y sano. Es importante.
un corazón limpio y sano delante del Señor, no dominado por raíces de amargura, no dominado por resentimientos, un corazón sano y limpio. Esto no lo puede hacer el pastor. Esto lo tienes que arreglar tú delante de la presencia del Señor. Quiero que limpies mi corazón y que mi corazón esté sano. Esto es bien importante. Cuando toda la iglesia junto con el grupo de alabanza tienen un corazón limpio y sano, un corazón sin sentimientos negativos, entonces la adoración va subiendo, va creciendo en el nivel espiritual, va subiendo y va subiendo, y llega el momento que Dios toma el control de el grupo de alabanza, de los adoradores, de toda la congregación, y hay una atmósfera, hay una emoción espiritual, hay algo precioso en la casa del Señor. Pero eso tenemos que entender cuando usted y yo pasamos ahí la primera puerta y entramos a la segunda puerta y entramos al santuario. Tenemos que decirle: si mi corazón no está sano y limpio, yo quiero que tú lo pongas sano, y quiero que mi corazón esté limpio, sin ningún resentimiento. Porque no solamente voy a estar aquí en tu casa en forma de bulto, voy a estar estorbando para que tu presencia fluya y tu gloria se manifieste de una manera muy especial. Los adoradores, entonces, no debemos tener sentimientos negativos en nuestro corazón, y no debemos tener pensamientos negativos. Debemos tener un corazón sano y limpio. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. ¿Quién lo limpia? No es el pastor. ¿Quién lo limpia? Eres tú cuando te acercas y le dices: quiero que tu sangre limpie mi corazón de todo mal sentimiento. Bendito el nombre de Cristo Jesús para siempre. Estamos hablando, renovando el culto pentecostal, cosas que tenemos que retomar. C.S. Lewis: la adoración es un acto de celebración por lo que Dios es y por lo que Él ha hecho por nuestras vidas. Le amamos porque Él nos amó primero. Le honramos porque Él nos honró, dándonos el derecho de ser nombrados hijos de Dios. Y le adoramos porque nos hace tanto bien adorarle. La adoración a Dios debe tener una actitud correcta. Esta debe ser original, fresca, espiritual y sin protagonismos. Venimos a adorar al que está sentado en el trono. La adoración debe ser bíblica y con un propósito. La base de la liturgia de la adoración deben ser las Sagradas Escrituras. Debemos revisar los himnos que cantamos. Deben estar conforme a la palabra del Señor. Si no están conforme a la palabra del Señor, hay que depurar esos himnos y ya hay que hacerlos a un lado. Una adoración con propósito es la que honra y glorifica a Dios y promociona la alabanza y la predicación sobre el aspecto doctrinal de la neumatología o paracletología. Neumatología es el tema que aborda la cuestión de los espíritus benignos o malignos. Por eso en la actualidad muchos de los teólogos prefieren utilizar el término paracletología, que se refiere al Espíritu Santo, el que vino en lugar de o al lado de. El Espíritu Santo está con nosotros, y ese tema se debe abordar entre nosotros de una forma muy especial. La adoración debe hacerse bajo la unción del Espíritu Santo. En la celebración del culto o de los cultos, el predicador y el grupo de alabanza deben retomar el aspecto del culto pentecostal. Que Dios nos visite, que Dios se mueva, que haya las manifestaciones del Espíritu Santo para edificación. La adoración debe ser individual, debe ser colectiva también, debe ser cooperativa. Entendiendo esto, que es más completa y edificante cuando el predicador y el grupo de alabanza ministran bajo la unción del Espíritu Santo. Quiero contarles un testimonio que para mí es muy importante. Entre el año 2017 y 2019 celebramos un congreso sobre el pentecostalismo con los tres González: hermano Enrique González, Marcelino González y Justo L. González, un doctor en historia cristiana. Él es de corte metodista y los invitamos para hablar del Congreso o hablar del Espíritu Santo.
En una de las exposiciones que hace el doctor Justo L. González, él dijo: yo no hablo lenguas, él dijo así, pero respeto a los que lo hacen o a los que hablan, a los que Dios les ha dado ese don. Así lo dijo el doctor Justo L. González, y expuso todo el tema sobre la glosolalia o sobre el Espíritu Santo. Lo expuso con mucha propiedad. El hermano Marcelino es muy buen predicador, pero la primera noche el hermano Enrique González era el predicador de las noches. Toma el lugar y expone su tema. La retórica del hermano Enrique es como si estuviera predicando o estuviera declamando, o como si declamara o predicara. Pero esa noche, en su retórica, estaba la unción del Espíritu Santo en su vida. Terminó de predicar, y cuando el hermano Enrique González termina de predicar, llamó al altar y hubo un mover de Dios muy especial, muy bonito. Y él termina y me deja el lugar. Yo era el superintendente. Estábamos en un congreso de pastores del Distrito Sur de Chihuahua. Me entrega el lugar y yo llevaba ya los apuntes de todos los anuncios que iba a hacer. Pero hay algo que no llevaba en los apuntes. Y cuando, recuerdo bien claro, como si fuera ahorita, cuando me paro detrás del púlpito, porque a mí Dios me bendijo con el mensaje del hermano Enrique González. Dios me tocó y la gente estaba tocada. Y él ya entregó el lugar porque pues ya se había acabado el momento de ministración, el momento todo. Toma el lugar. Y recuerdo que algo que no llevaba escrito, dije: así o más. Y cuando yo hago esa declaración, hay el Espíritu Santo en el auditorio, pero fuerte, todos tocados, hablando en lenguas. Y el hermano Enrique, aquello de los ebrios en el espíritu, el hermano Enrique, si se tardara eso y no hicimos doctrina, empezó con sus manos y como si anduviera ebrio. Acá abajo ya estaba un pastor que hacía tiempo se le había expulsado, estaba ahí en la parte de atrás del auditorio. Desde allá, desde atrás, me tocó ver cuando levanta sus manos y se viene bañado en lágrimas y hablando en lenguas. Cayó en todo el auditorio. El grupo de alabanza empezó a ministrar en ese momento, y alguien, un pastor ya de mucha trayectoria, estaba más o menos en esa área, se viene conmigo y me dice: dile que se calle, le está estorbando al Espíritu Santo. En lugar de apoyar, le está estorbando, dijo: dile que se calle. Pero lógicamente no dije que se callara, porque el Espíritu Santo tenía el control. Esos cultos donde unos lloran, donde otros son renovados, donde otros son restaurados, donde está habiendo milagros, donde hay lenguas, esos cultos los necesitamos en nuestros días. Eso cambia todo el entorno, eso cambia la atmósfera. Rick Warren dice que Dios no es una emoción. Pero nosotros sí tenemos emociones, y cuando sentimos al Espíritu Santo o sentimos a Dios, empezamos a llorar, pero no de tristeza, no de coraje. Empezamos a llorar porque es un encuentro de espíritu a espíritu. Es una caricia del Espíritu Santo a nuestro espíritu. Es una caricia del que está sentado en el trono a nuestro interior, y empiezan a suceder cosas maravillosas. Hay cambios en la persona cuando sucede esto. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús para siempre. Estamos tratando, la adoración debe ser ordenada y con un propósito definido. El Salmo 100: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría o con regocijo. El hebreo usa dos palabras en este pasaje: ruúa, cantad alegres, que equivale a dar gritos, a clamar, a levantar la voz con sonidos fuertes, con lo mejor de la voz. Renach, que significa regocijo y equivale a gritos de gozo o cánticos de gozo. Creo, porque hicieron un dogma. Los cantantes cristianos hicieron un dogma. Hablan en las celebraciones de alabanza y adoración. Y creo que se fundamentaron en este salmo, porque Ruá, cantad alegres, equivale a gritar, clamar, levantar la voz con sonidos fuertes, con lo mejor de la voz. A eso equivale. Y se cantan los himnos más fuertes o más corriditos. Dicen que eso es alabanza. Ahí hicieron un dogma. Creo que ese es uno de los pasajes en los que se fundamentaron. Pero mire, para mí,
La alabanza es adoración y la adoración es adoración. Para mí no tiene otra vuelta, no tiene otro significado. Sea himnos corridos o himnos solemnes, debemos recordar que se los estamos rindiendo con todo nuestro corazón al que está sentado en el trono, al que está a la diestra del que está sentado en el trono, a Jesús, a nuestro Señor, a nuestro Salvador. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús para siempre. Esa es una gran verdad. Se buscan adoradores. Fue un tema que abordó Belén en días pasados, en espíritu y en verdad. No se adora de forma correcta si no conocemos bien a Dios y la unción del Espíritu Santo. Tenemos que conocer quién es Dios, que Él es todopoderoso. Y si Dios es todopoderoso, entonces también lo es Jesús su Hijo y lo es el Espíritu Santo. Tenemos que entender que Dios es eterno, que a Dios nadie lo creó. Y si Dios es eterno, entonces Jesús es eterno y el Espíritu Santo es eterno. Tenemos que conocer bien a Jesús. Jesús es el Señor, es nuestro Salvador y es el príncipe de los pastores. Es el Rey de reyes, es el Señor de señores. Ahora está a la diestra de Dios y un día viene por usted y por mí. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Entonces cuando se va a adorar en espíritu y en verdad. No tarda mucho. Hoy estamos viendo cambios en el clima como nunca se habían visto. Los políticos, los sociólogos están preocupados por todos los cambios que hay, por todo lo que está sucediendo con nosotros los mortales, por la Agenda 2030, el empoderamiento de la mujer, la educación de los hijos. Por todo ello, todo eso que está sucediendo nos indica que los tiempos están cercas, que la venida de Jesús está cerca. No podemos ponerle fecha porque la Biblia dice que no debemos ponerle, pero debemos estar preparados. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. La forma de adorar correctamente es que usted y yo conozcamos la doctrina y conozcamos a Dios, conozcamos a Jesús y conozcamos al Espíritu Santo. Sea bendecido el nombre del Señor para siempre. Se buscan adoradores en espíritu y en verdad. Son verdaderos adoradores. No son verdaderos adoradores los que tienen su corazón lejos de Dios. La adoración verdadera es la comunión de espíritu a espíritu. Se buscan adoradores en espíritu y en verdad. Hay peligro de no ser un verdadero adorador cuando se hace a cambio de un bien económico, como ya lo mencioné. Quiero tratar los siguientes aspectos que son imprescindibles en la renovación del culto pentecostal. Estos son necesarios. El arrepentimiento viene de una palabra griega, de estas palabras griegas: metanoeo, apóstrofo. Tanto en el idioma hebreo como en el griego, el término empleado aquí de arrepentimiento resume la siguiente idea: cambio de mente, alejarse de, para ir en pos de Jesucristo. Y la Biblia lo enseña: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, entonces, dice Dios, yo los oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Arrepentirse. En estos días de abril, en el mes de abril, nos visitó un conferencista y la conferencia era para puros pastores. Y cuando llegó a esta cuestión del arrepentimiento, cuando llegó a esta cuestión del pecado, él abre su celular antes de empezar la conferencia y abre su celular y empieza a buscar algunas notas que él traía y estaba así, buscándolas en esta forma, y de repente quita su vista del celular y se nos queda viendo a todos así y pregunta: ¿alguien pecó esta mañana? Y así como se quedaron ustedes calladitos, pues nos quedamos todos calladitos. Arrepentirse. Le vuelvo a leer: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y lloraren y buscaren mi rostro. La respuesta de Dios dice: entonces yo los oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y en ese término metafórico pues vienen grandes cosas. Hay sanidad en la persona. Todos necesitamos ordenar nuestras vidas delante del Señor, buscando su rostro,
Y buscar su rostro es venir y humillarse. Y buscar su rostro es venir y pedirle perdón. Eso es, perdóname, querrás perdonarme. Todos. Le vuelvo a decir, el conferencista esa mañana, estábamos puros pastores, le dejaron el lugar y empieza a buscar en sus notas y así esto más o menos. Y yo creo que ya cuando las encontró, voltea así, nos ve y nos dice: ¿alguien pecó esta mañana? Pues nos sentimos incómodos, pero nos llevaba algo muy especial. Si se humillara en mi pueblo y buscar en mi rostro, tenemos que buscar el rostro del Señor. Tenemos que humillarnos, y humillarse es decirle: lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque mi pecado está siempre delante de ti y yo siempre peco contra ti. Lávame más y más. Qué especial. Y eso renueva primero la vida individual, pero renueva el culto, la verdadera motivación. Y Dios te dice, y Dios me dice: entonces yo te oiré desde los cielos y perdonaré tus pecados y sanaré tu vida. Dale palmas al Señor. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Estamos viendo esta parte que es muy especial sobre renovar el culto pentecostal, aspectos imprescindibles en la renovación del culto pentecostal. Número 2, que para mí es muy interesante abordar esto, el perdón. Y esto es sumamente importante. Que quede claro que en relación al perdón, nadie está invicto, porque todos hemos ofendido o nos han ofendido. Perdonar no es fácil, pero tampoco es optativo. Ponerlo en práctica trae salud física y espiritual a la persona que perdona. Esto es relevante. Si no perdonamos, el cielo está cerrado para nosotros. ¿Alguna ocasión usted ha escuchado? Salí peor que como entré. Así se decía en aquel tiempo. Damos gracias que aquí en nuestro templo no pasan esas cosas. Tenemos una buena atmósfera espiritual, tenemos una buena disposición, hay un buen ambiente y Dios está con nosotros en la mayoría de los servicios. No salimos como entramos o peor que como entramos, porque Dios está en este lugar. Y una de las partes elementales, renovar, significa hacer algo nuevo o volver al principio. Y debe ser bien claro, perdonar no es fácil, pero nadie estamos invictos. Yo ofendo o alguien me ofende. No es optativo. Tengo que perdonar, porque si no perdono, el cielo está cerrado. Y si el cielo está cerrado, pues la atmósfera que hay en aquel culto pentecostal está muerto, está apagado. Y tenemos que ordenarnos. Que no puedes perdonar, yo sé. Pastor, ¿usted alguna ocasión no ha pedido perdonar a alguien? Sí. Y le he tenido que decir al Señor aquí en mi momento devocional: ayúdame. No lo puedo perdonar. Tocó la parte más delicada de mi vida, la parte más frágil de mi vida. Ayúdame. Pero llega el momento que puedo pronunciar el nombre de la persona y decir, cuando digo el nombre de la persona, le digo al Señor: lo perdono y bendícelo. Y ahí se libera mi vida, trae salud espiritual. Y empieza a fluir Dios en mi mente, y empieza a fluir en mis labios, y empieza a fluir en mi corazón, y me sana totalmente. No es fácil, pero se puede, se logra en la presencia del Señor. Después recuerda su nombre o recuerda lo que sucedió y ya no sientes dolor, porque Dios te hizo libre, libre en la tierra y libre para accesar al cielo. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Dale palmas al Señor. Qué grande es Dios, qué maravilloso es el Señor. La santidad es apartarse del pecado que contamina. Es la entrega y la dedicación completa al servicio de Dios. Esto es necesario para renovar el culto pentecostal, para volver a su origen, para volver a su entrega. Consagración es el compromiso que establecemos con nuestro tiempo, con nuestros bienes y con los talentos o cualidades que tenemos todos. Lo voy a mencionar en el mejor de los sentidos y con el mejor de los respetos. Cuando usted y yo vamos y buscamos un trabajo
Y en el trabajo se nos pide que trabajemos también el domingo. Hey, hay que hacer decisiones sabias en el Señor. Hay que ponerle filtros a las decisiones. ¿Le agrada a Dios? ¿Lo aprueba Dios? ¿Honra a Dios? El hecho de que yo estoy buscando un trabajo porque necesito el dinero, necesito la parte económica, pero en el buscar ese trabajo a mí me exigen que yo trabaje el domingo y me exigen que trabaje todos los días de la semana hasta altas horas. ¡Hey! Si no hacemos una decisión, esa decisión, yo sé que necesitas el dinero, yo sé que necesitamos el trabajo, yo sé que necesitamos lo económico, es correcto. Pero si en eso que buscas trabajo, en el trabajo te piden que sacrifiques el día del Señor, el día que vienes a adorar al Señor, a renovar tu culto con el Señor, a renovar tu relación con el Señor, si en ese momento te dicen el domingo también se trabaja de tales a tales horas y no puedes venir a la casa del Señor, recuerda que a esa decisión hay que aplicarle. ¿Le agrada a Dios? ¿La aprueba a Dios? ¿Esto honra a Dios? Y si no honra a Dios, hay que buscar otro trabajo. Y hay que decirle: si tú me regalas 24 horas, yo no te podré dedicar 2 horas aunque sea el domingo. Voy a cambiar las 2 horas en las que yo voy a estar en comunión contigo por irme a trabajar. Ya perdiste el rumbo, ya perdiste la brújula y te vas a perder, te vas a alejar del Señor. Adoradores en espíritu y en verdad. Consagrarse es apartar tiempo, porque Dios nos da tiempo. Es apartar bienes que le pertenecen a Dios y es dedicarle los talentos que Dios nos ha dado y es servirle. Eso es renovar el culto pentecostés. Es empezar entre yo y Dios. Es empezar mi relación con el Señor. Y no debo permitir que nada se interponga. Sé que necesito el dinero, sé que necesitas el dinero, sé que necesitas el trabajo, pero si se interpone entre tú y Dios, malo. ¿Qué ganará el hombre si pierde su alma y si pierde su relación con el Señor? Estamos tratando aspectos imprescindibles en la renovación del culto pentecostal. La alabanza debe tener una apropiada preparación espiritual, es decir, debe ser fuerte y profunda en su vida devocional. El adorador debe apartar tiempo para buscar a Dios en oración. El ministro de alabanza siempre será más eficiente cuando consagre su vida a Dios en oración. Y es de todos, pero los que tenemos y desarrollamos un trabajo frente a los redimidos y un trabajo espiritual en la iglesia, tenemos un doble compromiso de buscar al Señor. Hay que estar comprometidos con el Señor. Si hablamos de compromiso, es una relación entre dos personas, un acuerdo de interés mutuo, es un compromiso de amistad recíproca, es un compromiso devocional y espiritual. Este debe ser vertical y horizontal, un compromiso con Dios y un compromiso con los redimidos. Estoy tratando aspectos imprescindibles en la renovación del culto pentecostal. La gratitud. La gratitud es el estímulo, es estimada como un valor social y espiritual, ya que en ella se pone de manifiesto los valores afines como el reconocimiento de los favores recibidos por el acto de la gracia del Señor. Aspectos imprescindibles en el culto del Señor. La adoración es una especie de veneración sublime que se rinde a Dios, reconociendo su soberanía sobre el universo, su gobierno moral y la fuerza de sus decretos. En hebreo tenemos la palabra shachá y en griego proskineo. Ambos términos dan énfasis en el acto de la entrega, de la postración reverente en todo tiempo. A la casa del Señor venimos a adorarle. Concluyo con este pensamiento del doctor Guillermo Rodríguez: que nuestra alabanza se siga escuchando en el cielo.
Quiero contarles este testimonio del hermano Aristeo y del tío Gavino Gil, hermano de mi abuelo. El hermano Aristeo, porque yo era un niño, era un predicador itinerante y predicaba en los pueblos ahí alrededor. El primer lugar donde se estableció la iglesia fue en el Cerrito. Luego del Cerrito se vino a predicar a la Puerta. Se empezó a predicar en la cabecera municipal, en Huaniqueo. Se empezó a predicar en Huapeo. El hermano Aristeo, lo tengo bien claro. Yo era un niño, pero tengo esa imagen registrada en mi mente, tal como si lo estuviera viendo. Siempre andaba en su burrito y con su guitarra acústica, amarrada con un mecate en la espalda, o amarrada así en un lado del burro. Era un predicador itinerante. Él predicaba el evangelio. Qué esperanzas que hubiera un santuario como ahora. Una guitarra acústica, toda desgastada, pero era con lo que él alababa al Señor. Y el hermano Aristeo predicaba en la casa de mi tío Gavino. Mi tío Gavino, hermano de mi abuelo Valentín, ahí predicaba la palabra del Señor. Y lo que pasa con los pastores, o con las familias pastorales, o con el hijo del hermano Aristeo no era cristiano, y un hijo de mi tío Gavino no era cristiano, y se hicieron novios de la misma muchacha, de ahí del pueblo de la Puerta de Jaripitiro. Entonces se dieron cuenta que los dos noviaban con la misma muchacha. Uno era el hijo del pastor y el otro era el hijo del tío Gavino, donde el hermano Aristeo predicaba la palabra del Señor. Decidieron resolver el problema porque los dos estaban con la misma muchacha de novios y se retaron a muerte con pistolas los dos. No sé por qué sucedió, pero el hijo de mi tío Gavino se adelantó primero al lugar de la cita. Y cuando llegó el hijo de mi tío, del pastor Aristeo o del predicador Aristeo, el hijo de mi tío Gavino ya estaba acomodado detrás del tronco de un saus. Y cuando se acerca donde él consideró que no le erraba, saca la pistola, balazo en el pecho y uno en la cabeza. Cayó el hijo del pastor Aristeo o del predicador Aristeo. El hijo de mi tío Gavino sale corriendo. Lo persiguieron a alguien de mi pueblo, entre ellos mi tío Rafael. Cuando llegaron a la casa y se dieron cuenta quién había matado al hijo del predicador o al hijo del pastor, que era el hijo de mi tío Gavino, mi tío Rafael les dijo: hasta aquí. Ya no entraron a la casa y se regresaron. El pastor Aristeo recogió a su hijo, hicieron el funeral y fueron a sepultarlo. A los 8 días, el hermano Aristeo llegó a la casa de mi tío Gavino y les dice: vengo a hacer el culto si ustedes no tienen inconveniente. Ya perdoné a su hijo y los perdono también a ustedes. Que nuestra alabanza se siga escuchando en el cielo. ¿Cómo le nombras a eso? Casi nadie sabe este testimonio. Este testimonio me lo platicó mi papá y me lo platicó Valdemar o Mario, pastor en Guadalajara, que ahora en el tiempo del COVID él murió. Él estudió junto con el hermano Armando Rubio y con el hermano Humberto Vargas, y en el COVID murió Mario, mi primo. Él me lo platicó y dice: ¿te acuerdas de esto tú? Le dije: yo me acuerdo que la gente del pueblo nos hacían bullying o se burlaban de nosotros cantando el coro: allá en el cielo no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor, y cuando estemos los redimidos con Aristeo. Así nos decían para burlarse de nosotros. Alabaremos al Señor, así lo decían. Incluían el nombre de Aristeo porque era un predicador itinerante, y nos lo repetían y nos lo restregaban en la cara. De eso sí me acuerdo, y que él andaba en un burro, pero lo demás no. Yo era más chico. Y le dije: pero mi papá me lo ha platicado. A los 8 días de que había sepultado a su hijo, llega a la casa de mi tío Gavino y dice: vengo a hacer el culto, si ustedes me lo permiten, porque ya perdoné a su hijo y los perdono también a ustedes. Que nuestra alabanza se siga escuchando en el cielo.
Qué importante. Servimos a un Dios santo, limpio, muy limpio, y que te ama y que nos ama y que tiene grandes cosas para nosotros, y que el diablo lo sabe y quisiera arrebatarlo de tus manos con una serie de cosas que suceden en tu entorno y que tenemos que entender por qué está sucediendo eso o por qué viene eso. Tenemos que entenderlo, tenemos que digerirlo. El grupo de alabanza quieren venir a este lugar. ¿Por qué te salvó el Señor? Para que tú y yo seamos verdaderos adoradores, en espíritu y en verdad. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Todos. Porque a veces pensamos que es nada más el grupo de alabanza los que deben hacerlo. No, todos. Expresar nuestra gratitud, cantar junto con el grupo de alabanza, tener la mente en orden, tener el alma y el corazón en orden. Es muy especial. Quiero mencionarte en esta ocasión que Dios llegó a tu vida. Dios llegó a tu vida para honrarte y bendecirte, pero para que seas bendición a otras personas. Hay personas allá afuera que necesitan que tú les digas que Dios los ama y que Dios tiene un plan para ellos. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Este domingo, como nosotros venimos a adorar al Señor, estar en la presencia del Señor, sea bendito Dios para siempre. Gracias, Jesús. Quiero que escuche esta alabanza. Bendito sea el Señor. Dios te puso algo en la mente y en el corazón. Manos vacías